V, ¿ya? Y ya está llamando lo que tenemos ahí. Entonces, a ver si... pero no está prendido. Pero no está prendido esto. Y ahora están saliendo esto. Ahí sí, ahí sí. Ahí se ve y ¿dónde está? A ver. Entonces, lo que vamos a hacer es compartir. Vamos a compartir, entonces. Vamos a por allá. Mira, lo que vamos a ver ahora está ya en la página. ¿No? Está. Ya, ahora está todo listo lo que vamos a ver hoy día, pero en concreto lo que vamos a ver ahora es la pauta de corrección. Ya, por favor, esto tendrá su prueba ustedes. ¿Ya? Entonces, la primera prueba, la primera pregunta de la cátedra, ¿no es cierto?, correspondía a señalar si las siguientes, ¿no es cierto?, afirmaciones son verdaderas o falsas, y había que justificar las falsas. Bien, la primera dice, por favor, ustedes chequeen, cada respuesta buena debería tener 2 puntos. Ya, cuando era falsa, tenía un punto que era falsa y otro punto la justificación, y así sumaban los 2 puntos. Cuando era verdadera, tenía los 2 puntos al tiro. ¿Ya? Así era como se corregía. ¿Ya? Entonces, la acuicultura se define como la actividad cuyo objetivo es la producción de peces en jaula. ¿Ya? Entonces, ¿a qué obedecía esta frase? La acuicultura. Fue lo primero que nosotros aprendimos en el contexto, ¿no es cierto?, del vocabulario técnico asociado a la asignatura. Acuicultura, ¿no es cierto?, es el contexto de criar en un ambiente controlado, ¿ya?, especies acuáticas. ¿Ya? Entonces, pero especies acuáticas, ¿cuáles? Peces, moluscos, crustáceos, algas. ¿Ya? Entonces, en una situación controlada por el acuicultor, el hombre, ¿ya?, con objetivos, ¿no es cierto?, producir un alimento. Pero en esencia, entonces, ¿cuál era la idea? La acuicultura, entonces, es el contexto global. Ahora, la salmonicultura es un contexto parcial, es un tipo de acuicultura. Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes me demostraran, que sabían esa diferencia. Ahí estaba. Entonces, cuando yo digo que la acuicultura tiene por objetivo producir peces en jaula, no ese es el objetivo ese, porque la acuicultura es producir especies, ¿ya?, peces, moluscos, crustáceos, algas en un ambiente cerrado, no solamente en jaula ni en no jaula, ¿ya? Porque la acuicultura es un contexto más global. Eso es lo que yo quería que ustedes me señalaran. Controlado es la palabra. En un ambiente controlado. En un ambiente controlado, en un ambiente controlado. ¿Por qué? Porque acuérdense, el acuicultor
define el área apta para la acuicultura, define la unidad de cultivo, define el tipo de alimentos que vamos a entregar, define cuándo muestrear, cuándo cosechar, cuándo, ¿no es cierto?, ya matar a ese individuo. ¿Ya? Entonces, todo eso lo controla el acuicultor. Entonces, ese es el control. ¿Ya? Y lo tenemos en un espacio cerrado, que es un estanque, una piscina, una balsa jaula, todo eso. ¿Ya? Que es de elección y de criterio, ¿no es cierto?, del acuicultor. No es una situación natural. ¿Ya? Entonces, por eso era falsa y ustedes podían, no necesariamente, o sea, podían dar toda esta gama de argumentos. ¿Ya? Esa era la idea. Bien. Luego, presión y salinidad son parámetros químicos, físicos, respectivamente. No era trampa, porque ustedes conocen cuando se hace una dualidad, ¿ya? Entonces, y se dice respectivamente, significa primero uno y después luego el otro. Entonces, dice, presión y salinidad son parámetros químicos, físicos, respectivamente, de calidad de agua en una producción acuícola. Bien, presión ¿es según esto químico? No, pues físico. Salinidad, ¿es físico? No, pues químico. Entonces la dualidad que yo estaba señalando es falsa. Entonces es falso porque presión es físico y salinidad es químico. ¿Ya? Entonces por eso... Igual deja como criterio porque igual es físico-químico, aunque... No, pero es que la que hace la diferencia es la palabra respectivamente. Respectivamente, ¿qué significa? ¿No es cierto? Y eso no creo que sea la primera vez que ustedes ven esto, ¿ya? Respectivamente significa de qué tú tienes que seguir. ¿Cuál es el orden? Presión, salinidad. ¿Y qué yo estoy diciendo? Químico, físico. Respectivamente. Eso te estoy diciendo, ¿ya? Que ese es el orden que tú tienes que pensar en que está el contexto de esta afirmación, ¿ya? Entonces, para ti era químico la presión, para ti era físico la salinidad, no, porque era al revés. Entonces eso es lo que tenías que decirme. Es falsa esta aseveración porque está al revés esta dualidad. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, por lo tanto, era falso. Después, lo otro, la acuicultura nacional. De nuevo también estamos en un contexto global. Cuando hablamos de acuicultura estamos hablando de cultivo de peces, moluscos, crustáceos, algas. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que pensar, no irse a lo puntual, sino que es una situación global. Tiende a la diversificación de especies en cultivo a objeto de garantizar el acceso a los principales mercados de comercialización y posicionar su liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? A ver, ¿qué es lo que yo quería que ustedes, ¿no es cierto?, otro contexto, ¿no es cierto?, y otro concepto que está asociado a la acuicultura. Diversificar. O sea, hemos dicho, la actividad acuícola no quiere centrarse en salmones, no quiere concentrarse en algas solamente, sino que quiere concentrarse en una gran cantidad de especies. Entonces, por lo tanto, si estamos hablando de la acuicultura, que es como el concepto global, mientras más especies tengamos en cultivo, ¿ya? Mejor vamos a llegar a los mercados, mejor vamos a tener beneficios, ¿ya? Y si uno de ellos falla, como en un momento dado nos ha pasado con los salmones, en que se nos ha caído toda la producción, ¿ya? No vamos a perder tanto, porque en esencia tenemos los otros cultivos que nos pueden, ¿no es cierto?, ¿ya? Mantener en una situación de competencia. Entonces, por lo tanto, ya esta situación tiende a la diversificación, era verdadera, dos. Luego, la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca son organismos institucionales que, ¿ya? Entonces, fiscalizan y promulgan leyes respectivamente, de nuevo viene la palabra respectivamente, en la acuicultura nacional. ¿Ya? ¿Qué dijimos con respecto a la legislación? Y ahora cuando venga la segunda parte de la materia, vamos a tomar de nuevo sobre todo la legislación sanitaria. Entonces, ¿qué dijimos? La institucionalidad legislativa a nivel acuícola nacional está regida por ¿quién? Subsecretaría de Pesca, que es la entidad que promulga leyes, que establece leyes. ¿Ya? Esa es la Subsecretaría de Pesca, y eso lo teníamos en varios PowerPoint que yo les señalé. ¿Ya? ¿Y quién vigila, quién controla que la ley se cumpla? Es
Servicio Nacional de Pesca. ¿Entiende? Entonces, acá nuevamente, ¿ya? Yo digo, Subsecretaría de Pesca, ¿ya? ¿Fiscaliza? No, porque promulga leyes. Servicio Nacional de Pesca, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Promulga leyes? No, porque fiscaliza. Entonces, de nuevo, caemos en esa dualidad que era al revés. Entonces, por lo tanto, era falsa. ¿Ya? Era falsa. Entonces, por lo tanto, yo les digo, tienen que leer bien, ¿ya? Sobre todo, generalmente siempre se plantea esas dualidades, ¿ya? O sea, ese tipo de, ¿no es cierto?, que solamente define cuán claro tienen los puntos ustedes, nada más. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Oye, ni siquiera tengo que ir a una pregunta, ¿ya? Ya. Por favor, estamos corrigiendo la prueba, ¿ya? Tomen su prueba. No hagan ningún cambio, ninguna cosa en la prueba, sino simplemente tienen que verla, ¿ya? Verla y... Ah, ¿está tu prueba? Sí, yo había venido. Ah, ya he venido, ya. Y entonces estamos haciendo la corrección, ¿ya? Para que ustedes vean si me equivoqué en algún punto, en alguna cosa. Ahora estamos en la verdadera y falsa. El valor nutritivo de los salmones como alimento directo humano. En eso estamos todos claros que los salmones son alimento directo humano. Se debe a la cantidad y calidad de aminoácidos y ácidos grasos saturados en su porción comestible. ¿Todo bien? Que puse ácidos grasos saturados. ¿Cuáles son los ácidos grasos que tienen los pescados? Insaturados. Entonces, por lo tanto, falsa. Y hay que colocar ácido graso insaturado. ¿Ya? ¿Ya? Eso era la respuesta. Luego viene, los salmónidos son vertebrados, no nativos y territoriales, ¿ya? Los salmónidos son peces, ¿ya? Que tienen columna vertebral, por lo tanto tienen espina, por lo tanto son vertebrados, ¿ya? No nativos, sí, sí son introducidos, ellos llegaron acá introducidos de Estados Unidos, de Noruega, de Japón. Entonces, ahora que haya salmones aclimatados, pero diferentes, pero ellos siempre han sido introducidos, o sea, son especies introducidas, ¿ya? No nativas, no como un jurel, como una sardina, como una anchoveta, eso es nativo, ¿ya? Una pescada, eso es nativo de nosotros. Entonces, no nativo y territorial, ¿qué dijimos? ¿Ya? Una de las características de estos peces es que son muy voraces, son muy territoriales, o sea, cuando se escapan, por eso que queda una gran contingencia ambiental cuando los peces salmónidos se escapan. ¿Qué hacen? Ellos devoran todo y quieren apropiarse del territorio. O sea, devoran todo lo que en un momento dado, ¿no es cierto?, encuentran a su paso. Por lo tanto, eso era verdadero. Ahora, la eutroficación acuática es un efecto ambiental directo por el uso de fármacos y químicos, ¿no es cierto?, en la acuicultura. ¿Ya? Verdadero. ¿Ya? Aunque, ¿no es cierto?, igual tenemos que considerar que la eutroficación, ¿ya?, también forma parte y es producto de ¿qué? De materia orgánica, ¿no es cierto?, en descomposición. Materia orgánica, producto también de la actividad acuícola, por alimento no consumido, por las heces de los animales y por todo eso. ¿Me entiendes? ¿Ya? Pero en esencia también la situación de los fármacos influye, también influye porque todo, acuérdense que todos los fármacos son químicos y los químicos en el medio ambiente acuático se degradan, ¿ya? Todos ellos se degradan. Entonces forman partículas que en un momento dado, ¿no es cierto?, van a favorecer la eutroficación, es decir, como, como la descomposición de las características de calidad del agua, porque un agua eutrófica es un agua como podrida, es un agua con no olores agradables, ¿no es cierto?, ya, y que en esencia es un agua sin vida, porque se bajan los tenores de oxígeno, se bajan todas las situaciones, ¿no es cierto?, que favorecen la vida. Luego, la 8. La biodiversidad acuática ha aumentado por uso de fármacos y químicos en el proceso productivo acuícola. Entonces, ¿qué es lo que quería de nuevo? Biodiversidad. ¿Qué significa biodiversidad? Mucho ¿qué?
Ya, muchas especies, ¿no es cierto? Eso es la biodiversidad. O sea, tengo muchos pescados, muchos moluscos y muchos tipos, muchas especies de cada uno. Ya, pero díganme, y eso también lo hemos hecho y lo hemos acotado en clase, ¿ya? La biodiversidad, ¿ya? Se habla de que la población nativa, ¿no es cierto?, ambiental, está en disminución en producto de muchos factores, y uno de los factores son los químicos y los fármacos dentro de la actividad acuícola. Eso también me tengo que hacer cargo, ¿no? Si la actividad no es una acción, o sea, la actividad acuícola, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como acuicultores? Manejarla para que no impacte tanto al medio ambiente, pero de que impacta, o sea, eso no me lo puedo negar, ¿ya? Entonces, ¿aumenta la biodiversidad? No, pues disminuye la biodiversidad, aunque nos duela. Después, ¿los policultivos y los sistemas de recirculación de agua favorecen la gestión ambiental acuícola? Claro que sí, pues, verdadero. Porque los policultivos, ¿qué significaba? De que las algas y los moluscos se consumían todo lo que iba quedando de los peces. Entonces, por lo tanto, hacían como una biofiltración, ¿ya? O una asimilación de todo eso que iba cayendo en la columna de agua, lo atrapaban para sus procesos de crecimiento y por lo tanto estábamos limpiando. Entonces sí, favorece, ¿ya? Luego, la última, los sistemas biofloc favorecen la disminución de la densidad de carga de los sistemas de cultivo. ¿Qué eran los sistemas biofloc? ¿Te acuerdas cuando vimos una diapositiva en que los sistemas eso bio significa que son microorganismos, son generalmente bacterias, ¿no es cierto?, que se entregan a un medio ambiente acuático, ¿ya? Y estas bacterias cumplen la función de que se comen todo lo que es, ¿no es cierto?, contaminación. Entonces, a la larga, y eso es uno de los procesos, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad de agua de todos los sistemas acuáticos, ¿no es cierto?, en distintos rubros, ¿ya? No, en la acuicultura, también en la ganadería y en la agricultura se utiliza mucho. Entonces, estas bacterias las incorporamos a una unidad de cultivo que puede ser un estanque, una piscina, ¿ya? ¿Y qué hace? Deja el agua más limpia. Esa es la idea, o sea, limpia el agua porque se come todos esos desechos que eliminan los peces. Entonces, al quedar el agua más limpia, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Yo puedo cargar más esa agua con peces. Entonces, no es que disminuya la densidad de carga, todo lo contrario, la aumenta. Por eso es que se incurre. Entonces, acá dice, ¿favorece la disminución? No, no favorece la disminución, favorece el aumento de la densidad de carga, ¿ya? Porque al tener un agua más limpia, yo puedo tener peces más, una mayor cantidad de peces ahí, porque el ambiente es el más adecuado para ellos. Bien. Entonces, 2 puntos por cada uno de esos resultados, ¿ya? ¿No es cierto? Por favor, esa era la idea. Ahora, alternativas, ¿no es cierto?, señalen la alternativa correcta. También 2 puntos. Bien, los salmónidos. Entonces, ahora nos vamos a lo específico. Los salmónidos. Salmo salar, trucha, arcoíris, ¿ya? Y salmón cojo. Esos son los salmónidos. Se caracterizan por ser especies introducidas y altamente carnívoras, sí. Nosotros dijimos que son carnívoros y son introducidos, ¿ya? Entonces, son poiquilotermos y catádromos. No, no es el término catádromos, es el término anádromos, ¿ya? Los catádromos, ¿no es cierto?, son especies que se reproducen, ¿no es cierto?, en agua de mar y crecen en agua dulce. Es todo al revés de los anádromos, que son los salmónidos, que ellos se reproducen en agua dulce, que es el ciclo biológico, ¿ya? Y luego crecen en agua de mar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros? Aquí tenemos el ciclo, justamente aquí. ¿Ves? Ahí está la imagen. Entonces, por lo tanto, esta ya no es, la 2 ya no es alternativa. Después, ser vertebrados y territoriales, bueno, ahí repetí lo mismo que estaba repitiendo anterior. Entonces, era la 1 y la 3. O sea, la C como alternativa. Después, la calidad del agua para la actividad acuícola. Considera, entonces había una diapositiva en que estaban todos estos índices y de ahí yo la saqué. Entonces, la idea es que calidad de agua, ¿considera propiedades físicas y sus fluctuaciones estacionales? Sí.
¿Considera vectores biológicos de patologías? Claro que sí, porque es el componente biológico. Acuérdense de que ese componente ahora es muy importante. Acuérdense que yo les dije que el piojo de mar, que es una patología que se encuentra que es muy importante en la fase esta marina, cuando hagamos el ciclo productivo, ¿ya? El piojo de mar, ¿ya? El vector del piojo de mar es una especie que es la corvina, que es una especie natural que se encuentra aquí. Entonces, claro que sí, ¿ya? Y luego, circulación vertical y horizontal. También con movimientos de agua, vertical y horizontal. O sea, por lo tanto, todas. Era la D. ¿Ya? Luego, la osmorregulación de peces en cultivo, ¿ya? En agua de mar. ¿Ya? En agua de mar. Entonces, tenían que hacerse, yo esperaba que se hicieran el monito, ¿ya? El monito, ¿no es cierto?, para poder, bueno, el mismo monito que nosotros vimos. Acuérdense de que cuál era el contexto. A ver, nos vamos para... Aquí. ¿Ya? Si vemos acá, estamos en el ambiente marino, ¿no es cierto? Acá quería situarlo, ¿no es cierto? La osmorregulación en agua de mar. Aquí estamos en el ambiente marino. ¿Ya? ¿Cómo es el medio externo en relación al medio interno de los peces? ¿Qué tenemos en el ambiente marino? A diferencia del medio ambiente dulceacuícola. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué hace la diferencia entre un medio marino y un dulceacuícola? La sal. Entonces acá tenemos un medio hipertónico, mucha cantidad de sal, ¿ya? En relación al medio interno del pez que es hipotónico. Entonces, esa era la situación que tenían que ustedes ver. Entonces, bueno, nosotros tenemos una cantidad interna de sal. Todos nuestros procesos biológicos funcionan con una cantidad determinada de sal. ¿Qué pasa cuando nosotros transpiramos? ¿Ya? ¿Cómo es nuestra transpiración? ¿Ya? ¿Cómo es la eliminación de líquido que nosotros tenemos? Es salado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? En un momento dado. Y eso, si a nosotros nos hicieran transpirar eternamente, ¿qué pasaría con nosotros? No, ahí está nuestro proceso interno, ¿ya? O sea, estaríamos extenuados, ¿ya? Porque eliminaríamos tanta sal, por eso que están todas esas bebidas ahora que a mí no me gustan mucho, esas las reconstituyentes, que dicen que le entregan todas las sales que uno pierde, mejor, ¿ya? Yo pienso que tomar agua es más sano, ¿ya? Pero la idea es que yo necesito mantener mi cantidad interna de sales, porque si no, no funciona. El pez también le pasa lo mismo. Entonces, y esa es la osmorregulación, en que el pez trata de mantener su contenido salino interno, pero tampoco él quiere absorber toda la sal que llega de afuera, porque también eso le hace mal. Entonces, si llega el ambiente marino, está tan cargado de sal, ¿ya? Que trata de entrar al medio interno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el individuo? ¿Ya? Tiene que eliminar ese exceso de sal. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Ya? ¿Qué líquido nosotros eliminamos para poder eliminar todos nuestros residuos malos? La orina. ¿No es cierto? Y justamente cuando estamos enfermos, ahí nos hacen análisis de orina porque aquí se ve cuán enfermo y cuán está funcionando mal. ¿Ya? Entonces, y en los peces también, son seres vivos. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sería allí? ¿Cómo va a actuar acá el organismo? ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que decía? Producción abundante de orina. Producción ya de orina concentrada en sales. Esa era la correcta, ¿no es cierto? Ingreso pasivo de agua salada por branquias y piel. Eso siempre va a ser. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijimos? La piel es la membrana, ¿no es cierto?, que separa el medio externo del medio interno. Siempre, por más que queramos, igual nosotros en estos momentos, nuestra piel está siendo, ¿no es cierto?, impactada con el aire, ¿ya?, que tenemos acá. Acá la piel y las branquias, porque el pez está siempre respirando, moviendo su opérculo, siempre va a estar en contacto, siempre va a haber un transporte pasivo.
pero son los órganos internos los que llevan ¿no es cierto?, la vanguardia de poder equilibrar esa situación. Entonces, siempre voy a tener un ingreso pasivo, sería la O y la T, que sería la D. 4. El modelo actual productivo acuícola nacional. ¿Qué es lo que hace? Favorece las acciones de colaboración en problemas de manejo sanitario y ambiental entre centros de cultivo. Sí, porque estamos en un centro, o sea, estamos en un modelo productivo de colaboración. Claro que sí. ¿Ya? Después de Lisa, acuérdense que nosotros vimos una línea de tiempo. ¿Ya? Entonces, y ahí se veía de que antes era muy individualista el sistema productivo acuícola, pero hemos pasado a una situación de colaboración. ¿Por qué? Porque hemos visto que lo que le sucede a este centro, ¿no es cierto?, va a repercutir en lo que pasa con el centro de al lado, el de más allá, el de más allá, el de más allá. Por lo tanto, tenemos que estar conectados y colaborar con la información. Si se enfermó este centro, posiblemente el de allá también se va a enfermar. Por lo tanto, yo tengo que tener esa información. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, claro que favorece la colaboración en manejo sanitario y ambiental. Genera instancias de apoyo mutuo entre autoridades legislativas del sector acuícola y los centros de cultivo. Claro que sí. O sea, en estos momentos, en la pesca ya está muy en colaboración con lo que se genera, ¿no es cierto?, dentro de la actividad productiva en los centros mismos. ¿Apoya la gestión productiva individualista? Claro que no, pues si estamos diciendo que pasamos de lo individualista a lo de colaboración, por lo tanto esa no. Entonces era la 1, la 2, era la A. La A, la B. 5. La acuicultura nacional se caracteriza por, de nuevo vuelvo al contexto global, acuicultura nacional. Desarrollarse principalmente en bienes nacionales de uso privado. No es de uso privado, es de uso público. Eso está mal, entonces ya esa partida ya no corre. 2. Ser una actividad productiva de carácter gubernamental privada. Sí, ahí estamos participando los dos. Acuérdense que estamos en un contexto de colaboración. Realizarse en distintas escalas de producción, claro que sí. ¿Qué significaba distintas escalas de producción? Parece que ahí, como que, acuérdense que yo les dije, el ciclo productivo salmonícola, ¿ya? Y el acuicultor el acuicultor, el que maneja, puede controlar todo esto en un ambiente controlado, cerrado, puede controlar manejo de reproductores, puede controlar la incubación de ovas, ya puede controlar los alevines y los small, hasta los adultos. Puede controlarlo todo, pero también, eso sería una escala mayor, ¿ya? Macro dentro de la actividad acuícola, pero también tenemos centros que se dedican solamente a manejo de reproductores y venta de ovas. Esta es una escala. Hay centros que solamente se dedican a la incubación de ovas y generar alevines. Eso es otro. Otra escala, solamente a la engorda de small con, ¿no es cierto?, producción de adultos. Entonces, eso son distintas escalas. E incluso hablamos de que también la acuicultura tiene una escala familiar, en que todo lo que se genera en una pequeña granja es para la subsistencia. Entonces, esas son las escalas, entonces, por lo tanto, sí se desarrollan distintas escalas. ¿Ya? Entonces, es la 2 y la 3. Y luego viene la tercera parte de la prueba que correspondía a señalar criterios. Acá había muchas respuestas, ¿ya? O sea, aquí no hay una sola, no la que yo diga ahora y es la que yo tendría que evaluar. No, aquí hay muchas respuestas porque son criterios, ¿ya? Pero los criterios van en función de la pregunta que uno está haciendo. Entonces, me encontré con que, a ver, la primera señalaba que en base a qué criterios, mínimo 3, o sea, yo le pedía 3, ¿ya? Usted realizaría la elección de unidades de cultivo en la salmonicultura. ¿Y cuál sería su recomendación? Justifique. ¿Ya? Entonces, me nombraban 3 criterios, hacían una elección y me justificaban. Ahí están los 5 puntos, uno por cada uno. ¿Ya? Entonces, a ver, si yo les digo, ¿cuáles son las unidades de cultivo en la actividad salmonícola? Las balsas jaulas, ya, los estanques. ¿Qué más dijimos? Los estanques pueden ser circulares o pueden ser rectangulares o triangulares.
¿ya? No, no triangulares, no, rectangulares o cuadrados, ¿ya? ¿Ah? Esos son las piscinas, son los estanques, ¿ya? Esas son las unidades. Entonces, yo les digo, ¿cuáles serían los criterios para elegir eso? Por ejemplo, ¿ven? Aquí yo tengo reproductores en estanque. Yo tengo alevines, no sé, aquí yo tengo ovas en un sistema de incubación que nosotros vamos a hablar de bandejas o de cunas o, ¿no es cierto?, incubadoras. Tengo alevines que van a estar en estanque, ¿ya? Aquí voy a tener small que van a estar en balsa jaula. Entonces yo digo, ¿cuál es el criterio que yo tomo para poder elegir qué unidad le voy a entregar a cada uno, obviamente en un ambiente controlado, porque estamos en la salmonicultura, ¿ya? Entonces, ¿qué criterio? Evitar estanques que eviten la acumulación de patógenos. Ya, perfecto. Eso mismo, ¿se acuerdan que lo dijimos en clase? Dijimos de que los rectangulares, estos rectangulares tienen estos vértices y donde se acumula materia orgánica, se empieza a acumular pequeñas, ¿no es cierto?, ya partículas de alimento no consumido o parte de peces no muertos, ya, y aquí empiezan a proliferar bacterias que después se, ¿no es cierto?, propagan a todo el medio de cultivo. Entonces, eso mismo, perfecto, ¿ya? Entonces, un criterio, ¿ya? La higiene, la sanitización del estanque. Eso es un criterio, ¿no? O sea, que tiene que ser lo más expedito posible, que tiene que favorecer. Ahora, el tamaño del estanque, tengo un estanque de 3 metros a tener un estanque de 1 metro de diámetro, si es circular, una piscina de 2 metros, ¿ya? O una de 1 metro, ¿en función de qué? La optimización del espacio. Pero profe, yo puse eso y solo me puso un punto. Porque puse para utilizar el espacio y aparte los recursos de manera eficiente. Ahí son 2 puntos. Y aparte puse lo de las balsas jaulas. Pero si tú dices que ahí falta puntos, tú, en la primera página tú me dices, pregunta A3. Si tú dices que te falta, ¿no es cierto? Y ahí yo no sé todo. Son 5 y me gusta apenas 1 y solo me falta una justificación. Pero por eso te digo, en los casos particulares yo lo voy a ver, ¿ya? No sé, tú lo estás leyendo ahora, pero yo tengo que leer todo el contexto de tu respuesta, ¿ya? Tengo que leer todo el contexto de tu respuesta. Entonces, en esencia, tú me puedes, ¿cómo se llama?, señalar y yo puedo revisar nuevamente tu respuesta, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, una sería la higiene, la limpieza, la facilidad de limpieza, la no acumulación de, ¿no es cierto?, elementos que puedan contaminar el agua, ¿ya? Otro, yo te digo, yo soy ingeniero pesquero, yo siempre me voy, cuando yo elijo un equipo, porque este es un equipo, cualquiera sea, un equipo, ¿ya? Yo me voy por los costos, ¿ya? ¿Es un criterio de elección los costos de un equipo? Claro que sí, pues. Si es de acero galvanizado va a salir mucho más caro que si yo lo compro de fibra de vidrio. ¿Me entiendes? Entonces los costos es un aspecto relevante para poder elegir una de estas. Pero también, ¿qué es lo que tendría que yo elegir? Bueno, el estanque lo voy a usar para manejo de reproductores, para cultivo, para manejo de ovas, ¿ya? O para alevines, o para engorda. Entonces yo consulto la etapa de vida de la especie a cultivar, ¿influye en el criterio de elección de la unidad de cultivo que yo quiero? Claro, porque si estoy en la etapa de engorda, ahí no me sirve una piscina, ahí me sirve una balsa jaula. Y de balsas jaulas tenemos ¿qué? Circulares, rectangulares, tenemos 3 de balsa jaula, ya, o sea, ahí tenemos una gran variedad. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que yo quería, o sea, al final, yo recuerdo que en esta primera parte yo mostré muchas imágenes, o sea, esa era la idea, que ustedes tuvieran conocimiento de todas las unidades que existen, y es lo que vamos a ver en la piscicultura. Ahí van a ver ya situaciones, por ejemplo, de lagunas naturales, ya, socavado de tierra y se aposa el agua, eso es una laguna natural. ¿Ya? Pero también hay estanques de fibra de vidrio, hay estanques, ¿no es cierto?, ya de cemento, que son diferentes y son estructurados por el hombre. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes poder ver en esa respuesta. Entonces, ese conocimiento que podrían elegir en función de un aspecto
localizado, ¿no es cierto?, que era unidades de cultivo en virtud de la salmonicultura. ¿Ya? Entonces, era una forma de medir indirectamente lo que ustedes sabían en relación a cada uno de estos. O sea, lo mismo le puedo haber dicho, señálenme cuáles son las unidades de cultivo utilizadas en la salmonicultura, es lo mismo, ¿ya? Pero ahí yo le estaba pidiendo criterios. Eso ustedes lo tenían en mente y ahora me decían la razón de por qué. ¿Ya? Ahora, segundo, ¿en base a qué criterios usted también haría la elección ahora de qué? De los equipos de alimentación. Entonces yo consulto, ¿cuáles son los equipos de alimentación? Diferente era que ustedes tuvieran el contexto. Yo estoy hablando de cuáles serían los criterios para elegir un equipo de alimentación. ¿Ya? Un equipo de alimentación sería, ¿ya?, comprar la poduña, ¿ya?, con la que un alimentador manual entrega el alimento. Un equipo de alimentación sería la tolva con la manga, ¿no es cierto?, ¿ya?, de plástico que entrega, ¿no es cierto?, alimento, también ayudado por un alimentador. O los sistemas, ¿no es cierto?, neumáticos, ¿ya?, y automáticos que entregan, ¿ya?, según una programación, entonces alimento en forma frecuente, en una determinada, ¿no es cierto?, dimensión, ¿ya? Entonces, o localización o área de dispersión, que se llama. Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes me hablaran, o sea, de que me dijeran cuáles eran esos equipos que ustedes conocían, ¿ya? Entonces, y en función de eso, entonces, ¿cómo yo elijo el equipo de alimentación? De nuevo, me puedo repetir, costo, ¿ya? Tipo de alimentos, díganme, ¿los reproductores se alimentan igual que los, ¿no es cierto?, los de engorda? No, no se alimentan igual. ¿Qué dijimos? El calibre del alimento era diferente, el tamaño del alimento es diferente, las características de la composición química son diferentes. Entonces, en esencia, eso es lo que habíamos visto, ¿ya? Entonces, y eso es lo que yo quería que ustedes me señalaran, ¿ya? Entonces, costo, ¿ya? Edad del individuo que voy a alimentar, ¿ya? Tipo de equipo, incluso, por ejemplo, alimentadores para balsas jaulas son diferentes que para las piscinas o los estanques, ¿ya? Tercero, criterios para elegir equipos de transporte. ¿Cuántos equipos de... A ver, ¿cómo se hace el transporte en la actividad acuícola? ¿Vía qué? Primero que nada, ¿qué es lo que había que definir? ¿Vía qué? Vía terrestre y vía acuática, vía marítima. ¿Ya? Entonces ya, teniendo todo eso, ahora voy a los equipos. Y lo vimos en clase. Vía terrestre, ¿qué utilizamos? Camiones, pero había dos tipos de camiones. El tradicional y Beltra, claro, justamente los Beltra. ¿Ya? Ahí estaban, ¿entienden? Y vía marítima, que es lo que teníamos. El tradicional y también ya, y el otro era el Belboax. ¿Ya? El Belboax. Entonces, Belboax. La idea es que, ya, pues, ¿viste? Se ve que la respuesta requería tener todo ese conocimiento y después usted me decía, bueno, yo elijo el BPOA, pero sé que es caro, ¿no es cierto? ¿Ya? O yo elijo el tradicional porque va a ser un poquito más barato, ¿ya? Pero también manteniendo las condiciones de como higiene, de oxigenación, de calidad del agua y todo. Eso es lo que habíamos, esos son los criterios, ¿ya? Luego, la D, indicar y explicar 3 razones de por qué la temperatura del sitio de cultivo es el parámetro físico más importante para iniciar una actividad salmonícola. ¿Cuál sería su recomendación de monitoreo de este parámetro? Justifique. Bueno, esa pregunta, ustedes sabían que iba ahí, porque yo creo que hasta el cansancio de repetir que la temperatura es el parámetro físico más importante de la actividad acuícola. Ya, pues entonces ahora díganme, aquí me podían dar muchas razones aparte de todas las que discutimos. ¿Qué es lo que motiva la temperatura? ¿Qué es lo que hace? El metabolismo, la eficiencia de conversión de alimentos, ya, perfecto, ya. La vida del individuo es regida. Los salmónidos son poiquilotermos, ahí está el término pues son poiquilotermos.
¿Ya? Entonces, por lo tanto, regula todo. Después, señale 3 medidas de manejo del bienestar animal. Y eso también forma parte del conocimiento de ustedes, ¿no es cierto? Bienestar animal, nosotros dijimos, libre ¿cómo se llama?, de hambre, libre de enfermedades, libre de, o sea, tener un espacio de calidad, ¿no es cierto?, tener un ambiente de calidad, ¿ya? Evitar sufrimiento cuando el individuo va a ser muerto, ¿no es cierto?, o en la cosecha. Ya, todas esas razones me podían dar ustedes. ¿Ya? Entonces, pero enfocada ¿a dónde? A la actividad salmonícola. ¿Ya? Entonces, manejar densidad de carga, ya una alimentación adecuada, en frecuencia, en cantidad, ya señalar, ¿no es cierto?, espacios, ya, y calidad de agua adecuada. ¿Ya? Entonces, eso es. Todo eso de la... Así que, por favor, revisen una situación global en puntaje. Si tienen alguna duda con respecto a alguna corrección, en la primera hoja me escriben, profesora, verificar, pregunta número 1, 2, sumen por favor, porque a veces yo me equivoco ya sumen todos los puntos que están ahí, y si consiguen que se yo, y si no, me las ficho yo, pero me la idea. Ya, para así ahí está, sí, por ya, la elección sería la o sea, me está dando Empieza de leerlo desde allá. Ah, ¿nueva? Ay, qué valor. Y sería para administrar la cantidad adecuada de alimento y donaría no, y al lado, ¿y qué falta? Tienes que colocar 3 criterios mínimos de elección. Lo voy a ver aquí no me gusta. Adentro de la caja me parece que facilidad el equipo el manejo ¿cuál sería tu recomendación de los discursos que
Hay unos que se llaman ley. Y después, Sí, No, pero yo llevo la casa. Cuatro, a ver. Dice, las libertades, libertad de esta se puede manejar una buena entrega de alimentos, ¿ya? Sí, Que no tengo que ser ambos tienen una buena entrega de alimentos. Esas libertades también. Haciendo un manejo adecuado, evitando problemas de inmunidad. ¿Ya? Libertad de memoria y angustia, así se puede evitando sin problemas de estrés. Aquí está dando una pero de aquí yo lo encuentro muy evitando problemas de inmunidad. El problema de inmunidad. Buena entrega de alimentos. Lo tenía en cantidad, calidad, pues. ¿Entiendes? Entonces, eso lo hemos hablado y lo voy a reiterar ¿entiendes? Entonces, no es que tu respuesta esté mala, sino que yo siento de que sí, eso mismo, habría aclarado, o sea, por ejemplo, una buena entrega de alimentos. ¿Qué es lo que es para ti una buena entrega de alimentos? ¿Ya? ¿Qué es lo que es evitar problemas? ¿Cierto? ¿Ya? Acá dijiste lo justo. Mira, temor y angustia para no provocar estrés. ¿Viste? Esa es la duda, ¿no es cierto? Claro, si tú evitas el estrés, ¿ya? A través de no generar de temor y angustia, obviamente que estás favoreciendo el bienestar de un individuo. ¿Ya? Entonces, esto está perfecto. ¿Bien? Pero acá es lo que te resta. ¿Bien? ¿Bien? Y aquí yo te puse bueno, y ahí yo te solté una cosa que yo sé que yo sudar, porque en verdad, porque veo la respuesta, para saber. No, si estamos bien, estamos pruebas. En base en base a criterios de distancia, se determina si el transporte será por tierra o mar, ¿verdad? En cuanto a horario, perfecto, ahí tienes punto. En horario siempre se realiza en horario nocturno. También en base a la temperatura. Perfecto, está todo esa parte. O sea, la distancia involucra todo eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene después? Esto está bien. ¿Ya? Tienes muy claro los criterios. Ahora, pero dentro de la pregunta decía, ahora, ¿se dice que sí? ¿Cómo se llama la forma? Sí. Yo lo hice al revés, pues yo le dije cuál era la última parte de la pregunta. es que yo no sé por qué ignoré todos los criterios. Como que leí de aquí para atrás. De aquí para adelante. No sé qué le tengo que utilizaría pero no, porque si no, pero entonces por eso te digo,
ustedes me tienen que leer muy bien las preguntas, porque mira, dice, indicar y explicar el caso de amor, y cierto, acá en este caso estamos en el tipo de amor. Entonces, esa es lo que ustedes sería la elección del amor. Que con el ¿Ya? Distancia, ¿no es cierto? Ahora, después, ¿qué es lo que había que...? No, después, sí, o sea, no, si eran tres, después tenías que elegir, perdón, acá tenías que elegir, recomendar uno. Entonces, ¿qué pusiste aquí? Vamos, yo le expliqué todo. No me recomendaste. Claro, por tierra le expliqué justamente dice, no igual puedes cancelar. Viste, pero no te jugaste por ninguno. ¿Ya? Y justificar ese juego. Sí, pero por eso te digo, o sea, sí, hay que leer todo esto, es otra cosa. Por eso que una publicación, yo tengo uno, decía, ya que te falta. Por ejemplo, aquí dice indicar 3 opciones porque la temperatura es porque no son aptos para el cultivo ahí tengo cambia de alimentación, comer menos, producción de alimentación realmente peso y riesgos de controlar patología. Para que en realidad serían 3 por 2. No, porque los riesgos de contraer patología no tienen nada que ver con la ganancia de peso. Porque tengo una dice puede producir muerte en los individuos. esto es uno. Cambio en la alimentación, serían 2. Disminución de ganancia de peso. Eso ya está asociado. Está asociado con la alimentación. Teníamos 2. El riesgo de contraer patología. Y riesgo de contraer patologías. O sea, una alimentación deficiente hace pérdida de peso y riesgo de contraer patologías. Te falta uno. ¿Cuál es la otra razón? Que no sé por qué. Pero una es la muerte, otra es la ganancia de peso y la otra son los riesgos de contraer patología. O la temperatura. ¿Es igual? Porque también al tener mayor o menor temperatura, Sí. Y lo y acabo de leer esto, entonces lo encuentro tan fácil. está todo junto. Está todo, entonces, eso es lo otro. Entonces, cuando tú se quiere puntear algo, tú separas. Hoja por montón. Entonces, tú separas el punto y sigue con la otra línea y sigue con la otra para poder tener claro de que tú no estás hablando de esto y viceversa. De aquí se ve todo Aquí está poner 1 tal cosa, 2 tal cosa. 1, 2, 3, claro. Y después de después de eso, después de los 3 criterios, después viene eso se dispersa. Medidas de manejo de bienestar animal. Tremendo. Que no haya una sobrepoblación, que la alimentación y la y realizar que no ahí yo tengo. Porque la velocidad yo no hacía el 96. ¿Qué venía de la vigilancia de la población? No, pero que no haya una sobrepoblación es bueno. Sí, Que la alimentación y la y revisar que no pongan 4 ¿Por qué no puedo? No, porque después decía, mira, ¿qué decía? ¿Ya? 3, pero no, déjame ver esta cosa, no te voy a ir para ver que la cosa de no, pero algo aquí que me diga revisar la pregunta número 3. Ya, oye, por favor, Casi 10 años. A ver, 18 años.
No sé, no le van a encontrar como al ser. No. Ah, y ya normalmente teníamos. Sí, pero como quiero tratar de todo el tiro, como no sé cuánto de eso yo creo que no hacer, pero no teníamos parar y dando respuesta a lo que por ejemplo, aquí mismo no, de los demás, sí, buen Ahora, ¿sabes las motivaciones que tiene que tener para la próxima prueba? Ahora. Hagamos. ¿Qué quiere decir? Ya voy a ver. que expliqué todo, pero como comité todo, no tenía como separado cada punto. Es como si cada punto cada punto que dije estaba todo. Como si hubiera sido un puro. Sí. Aunque vomité toda la información. Al menos estamos una cosa. ¿Cuándo será el momento para descansar? Mañana. Todas las mamás para descansemos. Siempre que le caiga se va a echar cosas que no me explico. Y yo también. Yo creo que sí, podríamos traer, lo ponemos aquí. Yo vi. París, el día del calzón eléctrico. Aquí ponemos uno. Pero no se sabe el caballo. La próxima cosa voy a traer. Mi hija le faltó. Para mí. ¿No? No se sabe. ¿Del cerdo? Sí, ¿de cerdo? ¿Lista? Envíe ese enlace. No, sí, uno hay que meterse y ingresar. Vaya. La cosa de la Bueno, y diría la hola. Ya, no sé si. Oye, me quedó más corto. Sale, vale. Yo tomé chica de lo. Creo que sí, que evitar después terminó. Y eso sí. Ahora que de equipo ya no, cuando quería.
Yo había llevado la tendencia, por si no vendía, no sé ningún día. No. Podrías haber venido ahora, pero sí, salió de tengo otro año. Me dijo que era amarilla. Voy a hacer alguna para. Sí, generalmente no. Pasó. Sí, pero los zapatos que mira lo que tengo que buena. Ahora mucho igual se dio. Dijo que en sus tiempos. Es que me gusta ver que cuando somos. Sí, eso. Siempre la comí, no sé qué. Pero tengo Bueno, fuera de que te dos veces más. yo cuando era mi primera Ya. la primera que yo, bueno, él sabe sus zapatos y todo el siempre. Sí, igual. Chivas y esos zapatos. Mi mamá dice que son zapatos de vuelta. No, yo siempre se lo he visto a gente joven. Oye, vamos a dirigir. ¿Quién más? Hoy no voy a contar con mi yo uso de eso de la yaja cuando, por ejemplo, a veces los gorriones de pescar el cuello y no puedo descontrolar para desinfectarlo y no quiero. Estaba pensando cuando dije que iba a manejar. Si pila uno no busca. Y el sobrino, y el sobrino. Hoy yo no tengo otra vez para mí. Mira, Lo único malo que tienen las cosas blancas son tan frías. Sí. Máximo. Pero hay que comprarse de esas canciones porque ellas de buena. ah, sí. Sí. Yo he escuchado a las 8:30 más o menos. Sí. Pero son por la circulación. Sí. Yo se las pongo. Ah, yo sabía lo que usaba yo para montar cuando. Bueno, yo tiene que menos. Sí, pues si tiene, pero igual le compro la receta, voy a poner la receta, la moto, porque usa y tiene la opción aquí. La moto, cuando importaba más de usar, ahí anda, yo soy muy blanca, Pero lo que ofrecieron, no creo. y me queda lo eso, para accionar Y me calla donde uno. Sí. Pero igual. Gringolandia. Y la música que vi ahí. Ya, ahora. Quiero. Bien. Creo que, por favor, creo que la semana pasada vimos este Power ya con las características. Yo compré. Buenas tardes, profesor. Ya, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bien también. Qué bueno. ¿Estás con el medio de la prueba?
pero luego conversamos. Ya. Bueno, la idea es que, por favor, vean este Power, ¿ya? Y por favor traten de imprimirlo. Sobre todo, lo que me interesa es que tengan esta secuencia muy clara. Esto es lo que concretamente vamos a hacer en relación al muestreo de peces, ¿ya? Esto alude, ¿no es cierto?, a cada una de las etapas, que por grupo, usted tiene que separarse el grupo. Vamos a hacer, somos 16, ¿ya? Vamos a hacer 2 grupos, ¿ya? 8 y 8, ¿ya? Entonces, la idea es que generalmente tenemos a disposición 55 peces. Entonces, ¿Por grupo o de los no, en 55? total, en total. Pero, reitero, parece que no. ¿No? ¿Está grabando? No, no. No, dice arriba. Porque a ti no parece que un día. Ahí tampoco hay, y eso ya no estamos 16. Ahí no está grabando. Ahí estoy grabando. Arriba, no dice. Sí, dice que está grabando. Sí, pues está grabando, sí, sí. Se perdió, ¿cómo que se perdió la...? Ah, claro, ya no sale en la pestañita. No está compartiendo la pantalla, pero ¿Ah? no está compartiendo su pantalla. ¿Compartiendo mi pantalla? Ahí sí. Ahí se ve el cambio. Entonces, lo que le estaba señalando es que ustedes deben tener claro esta secuencia de etapas, sobre todo para la parte de muestreo. Entonces lo vamos a dividir en 2 grupos. Ya son 55 peces cada en total, entonces yo creo que ahí ya 25 para cada uno sería, ¿no es cierto?, el número que ustedes, ¿cierto?, según este procedimiento van a desarrollar. ¿Qué es lo importante dentro de este procedimiento? Uno, que ustedes van a manejar un anestésico que se llama benzocaína. Entonces, por favor, les pido desde ahora ya que busquen en todo en Google ya, cuáles son las características técnicas, ¿no es cierto?, de manejo, ¿ya?, de la benzocaína, la ficha técnica de la benzocaína. ¿Ya? Entonces, porque bueno, este es el químico que nos va a servir para inmovilizar a los peces, ¿no es cierto?, que en este caso van a ser trucha arcoíris. Entonces, eso es una cosa. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener un manejo de un químico. Van a tener que ustedes dosificar, ¿ya?, según las características y según, ¿no es cierto?, las características del ambiente, ¿ya?, en el cual se encuentran los peces, ¿ya?, y según las características del fabricante del químico, que en este caso era Veterquímica, ¿ya?, que tiene la piscicultura. Entonces, importante, dosificación, ¿ya?, para preparar la solución de anestésico y entonces producir, ¿ya?, el anestesiamiento de los peces por inmersión en esta solución por anestésico. Los peces se sedan y ustedes determinan peso y talla. Entonces, ¿qué les pido yo? Que ustedes traigan, ¿no es cierto?, desarrollada una tabla, ¿ya?, donde de 1 a 50, ¿no es cierto?, van a tener los peces y luego van a tener peso y talla, peso en gramos y talla en centímetros. Pero también hagan, ¿no es cierto?, a esa tablita una columna de observaciones. ¿Por qué? Cuando uno hace un muestreo, ¿ya?, significa, ¿no es cierto?, que vamos a inmovilizar, ya le vamos a agregar un químico, estamos estresando los peces, los vamos a coger para pesar y medir, los estamos estresando, ¿ya? Entonces,
todo este estrés que significa, en resumidas cuentas, el muestreo, ¿ya? Que tenga, ¿no es cierto?, un valor importante y agregado en que podamos observar las características morfológicas externas que tiene el pez que nosotros vamos a pensar y medir. Entonces, en esa columna de observaciones, sería importante que ustedes dijeran, el pez tiene heridas, ya presenta situaciones de mordedura, presenta ya pérdida de aletas, presenta, no sé, alguna anomalía. Por lo tanto, es muy válido ya tener esa información, sobre todo después cuando analicemos los resultados. ¿Ya? ¿Por qué ese pez era más delgado que los otros? Entonces, ¿había un componente enfermedad, presencia de enfermedad? ¿O había otro tipo de componente que puede haber agudizado esa situación? Por lo tanto, yo les pido de que, por un grupo, como está señalando que en el trabajo de la salida de terreno nos vamos a dividir en 2 grupos, ¿ya? Y tienen que fabricar una tabla. ¿La tabla es por grupo o por cada uno? Bueno, la idea es, oye, el conocimiento de esta salida es para todos. ¿Por qué? Porque les digo, porque yo en la prueba, yo les digo de ahora ya, yo todavía no hago la prueba, pero en la prueba cátedra número 2 vienen preguntas de esta salida de terreno. Entonces, todos van a tener que saber manejar el cálculo del índice que nosotros tenemos que sacar acá, ¿ya? Todos tienen que saber interpretar un gráfico en función de ese índice, ¿ya? Y todo eso está en función del conocimiento que ustedes van a adquirir desarrollando este trabajo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, en la salida consulten, pregunten, ¿ya? Entonces, por lo tanto, también yo les señalo, mientras más información recopilen en el momento de la toma de muestra, ¿no es cierto?, del muestreo mismo de los peces, ¿ya? Eso nos va a ayudar a poder después deducir el comportamiento final, ¿ya? El comportamiento final que va a estar dado por la determinación del peso y la talla, ya en conjunto de los peces que nosotros vamos a evaluar y que posteriormente los vamos a extrapolar a toda la laguna a la cual se les sacó esos peces, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como les digo, ojalá esa recopilación de datos de peso y talla esté asociado ya a una observación en relación a las características externas que presenta este pez. Bien, entonces, separamos a los peces de una laguna, ya, previo ayuno. ¿Por qué ayuno? Porque los individuos tienen que estar, ¿no es cierto?, con su estómago limpio y desocupado para evitar tipos de, ¿no es cierto?, problemas de devolución de alimentos durante la condición de del anestésico, ¿ya? Con la acción del anestésico, generalmente los peces entonces tienen problemas de devolución de alimentos y eso complica más la situación de poder lograr la sedación de los mismos y la solución entonces de anestésico. Seleccionamos, se recogen los peces, se prepara la solución, se colocan los peces en la solución de anestésico, finalmente se logra la sedación de los peces, ¿ya? Se toma la talla y el peso, y luego, ¿no es cierto?, ya se devuelven los peces nuevamente a la laguna de cultivo, previo a la instancia de estanque de recuperación. Reitero, lo que ustedes van a hacer es un muestreo por reposición, entonces por lo tanto, ya si van a mostrar 25 peces por grupo de trabajo, ya tenemos que devolver los 25 peces al medio, no se nos puede morir ninguno. Entonces, por tanto, por eso que reitero, ya que cada uno de estos pasos tiene que ser bastante, ya con cuidado. ¿Ah? 25, generalmente son 50 peces, nosotros vamos a... Profesora, ¿Sí? Dígame. en la verificación de la sedación, ¿hay algún método, tocarle algo o movimiento? ¿Qué es lo que van a observar? Son las situaciones que van a observar. Los peces cuando se sedan, o sea, primero que nada, el comportamiento normal de los peces es que ellos están en una situación circular a lo largo de toda la columna de agua. ¿Ya? Ese es el comportamiento normal. ¿Ya? No están ni en la superficie, ni tampoco están en el fondo, sino que se están moviendo a lo largo de toda la columna de agua. ¿Ya? Ahora, cuando
se sedan los peces, ¿no es cierto? Ellos se van al fondo, ¿ya? Se van al fondo. Entonces, ¿ya? ¿Por qué? Porque pierden su, primero que nada, su capacidad motora, pues, ya no se mueven, ya se van al fondo. ¿Ya? Entonces, eso me está indicando de que parte su condición entonces de inmovilización y que me apremia a mí a qué, ¿ya? De que lo tome, ¿no es cierto?, con cuidado, y eso se hace con una quecha, ¿ya? ¿Ya? Como un sistema a ver, por decirle, como de esto atrapa mariposa, que es un chinguillo, se toma el pez, ustedes lo cogen y lo pesan y lo tallan. ¿Ya? Entonces, y obviamente, ya ese manejo va a ser con guantes por parte de ustedes, ¿ya? Evitando cualquier caída y cualquier situación ya que le implique pérdida de escamas. Entonces, eso es lo que me está diciendo a mí. Ahora, resultados, por lo tanto, yo los voy a orientar en la preparación del anestésico, ya tenemos más que cuantificar la dosis justa y necesaria para el procedimiento, ¿ya? Para que la recuperación sea ya rápida y ustedes vean cómo el pez se recupera y luego nuevamente tiene su movimiento circular a lo largo de toda la columna de agua, ¿ya? Entonces, esa es la ley, porque si no es pasar al plano de muerte, o sea, yo también puedo matar, ¿no es cierto? Ya los peces agregando una dosis, ¿no es cierto?, mayor, ¿ya? Entonces, y obviamente pasamos al otro plano. Pero esto es de pérdida de movimiento, ya, para poder ser manipulado. Esa es la idea. ¿No? Hay distintos planos, eso se puede jugar, o sea, no se juega, sino que se puede manipular con distintas concentraciones, ya, la condición de ese tiempo de inmovilidad. Todo depende para una situación particular. O sea, por ejemplo, cuando marcamos peces nosotros, ¿ya? Cuando incorporamos un chip, cuando queremos evaluar situaciones, ¿no es cierto?, ya internas, ahí incorporamos un sedante con mayor tiempo, porque significa que muchas veces nosotros podemos hacer una apertura del pez y luego le hacemos una sutura, ¿ya? Entonces, para colocarle un chip determinado, ¿ya? Entonces, ahí necesitamos más tiempo de sedación. Pero recuerden de que el pez no respira oxígeno en el aire. Entonces, eso es lo que a mí me moviliza. El pez necesita el oxígeno del agua, ¿ya? Entonces, por lo tanto, todos estos manejos en una situación distinta a su medio ambiente acuático, ya le está provocando un estrés. Ya corremos el riesgo de muerte. Creo que hay una cantidad de número, o sea, de peces que tenemos que muestrear, ya lo sabemos. Sí, la vez pasada fueron 55, entonces yo creo que van a ser entre 25 y 30 cada grupo. Ya, y un tiempo. A ver, ¿qué es lo que por eso yo les tengo una secuencia, ¿no es cierto? Acá, entonces yo necesito que del grupo de 8 alumnos, ¿no es cierto?, ya ustedes conversen y digan, ya, una persona necesito para que tome la recolección de datos, peso, talla y observe. Ya, una persona. Una persona va a ayudar, ¿no es cierto?, o dos van a ayudar a sacar a los peces de la laguna, ¿ya? ¿No es cierto? Otra se va a encargar de la preparación, específicamente del anestésico, ¿ya? Y posteriormente, bueno, el mismo que prepara va a hacer la inmersión de los peces, ¿ya? Entonces, la idea es que, no es que haya un tiempo, pero sí lo que solicito es que haya una secuencia. O sea, me refiero al tiempo en que introducimos los peces con el anestésico, hacemos la medición y pasa Inmediatamente. No sé si pasa a otro. Sí, pues aquí lo pasa al estanque de recuperación. Sí, eso. Sí. A ese. Inmediatamente, lapso, no, porque inmediatamente. Yo sé que es rápido, pero no Por sé eso. si usted tiene algún margen de tiempo. No, eso por eso digo, depende de la rapidez de ustedes. Ahora, por eso les estoy hablando de que desde el momento en que yo saco al pez, ya yo lo estoy expresando porque me estoy colocando en un ambiente que no es propio para de él, ¿ya? Entonces, a pesar de que esté dormido, ¿me entiende? Anestesiado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el manejo de pesaje y el tallaje, ¿no es cierto?, de talla, sea lo más rápido posible para devolver al individuo a su medio ambiente, que sería el estanque de recuperación,
Para la talla, ¿tenemos alguna o va en el mismo? No. Para la talla, ¿no es cierto? Existe un equipo que es a la larga una tabla a la cual se le ha adherido una wincha que se llama isquiómetro. Entonces, por eso yo les pedía también, pero bueno, está dentro de los materiales que solicita la universidad, las reglas a máximo 30 centímetros, entonces colocamos desde, ¿no es cierto?, el nivel 0, la boca de la cabeza del pez, ¿no es cierto?, hasta la aleta caudal extendida, que sería la longitud total. ¿Ya? Entonces, lamentablemente no traje, no sé por qué alguien tiene un plumón aquí que me podía facilitar, ¿no? Alguien tiene un plumón, no, entonces, no sé por qué no tengo mi plumón, alguien me lo sacó de mi maleta. Por favor, entonces, pero no, tenemos un equipo que se llama isquiómetro, ya, un isquiómetro para poderlo pero, y por favor, pero acá tenemos la imagen, ¿ya? Tenemos imágenes de la situación. Ahí está, justamente. Este es el isquiómetro. ¿Ya? ¿No es cierto? Es una tabla donde tiene una base, ¿ya? Y aquí tenemos en este caso es una wincha, ¿no es cierto? Y colocamos la cabeza del pez de aquí hasta aquí y le tomamos ahí tenemos la balanza y ese es el estanque, ¿no es cierto? Donde estamos los peces extraídos de la laguna para ser anestesiados. Les reitero, el pesaje, ¿no es cierto? ¿Ya? No vamos a colocar directamente entonces al pez en la pesa misma, sino que vamos a utilizar un elemento entonces que hay que tarar. Sí, justamente. Entonces, como este tiene la superficie poco más, entonces eso evitamos que el pez se caiga. ¿Ya? Pero tenemos que tarar el equipo, o sea, para que funcionen bien todos los peces. ¿Ya? Entonces, esa sería también, y ahí está la benzocaína, ya la temperatura del agua. Ustedes van a verificar cuando vean la ficha técnica de la benzocaína, es que la dosis que yo voy a utilizar de benzocaína depende mucho de la temperatura del agua. Entonces, cuando el agua está muy fría y parece que nos va a tocar un tiempo muy helado, entonces yo tengo que entregar más dosis de benzocaína. Ese es uno de los problemas limitantes que tiene la benzocaína, ¿ya? Que es dependiente de la temperatura. Entonces tengo que dosificar más para lograr eso, entonces, ese nivel de adormecimiento en los peces, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el control de la temperatura del agua es un parámetro importante para definir la dosificación de la anestesia. Entonces, y claro, este es el que tiene la piscicultura que yo les decía que pertenece a Veterquímica, no, Veterquímica no es el único proveedor de benzocaína, ¿ya? Entonces, y él tiene, ¿no es cierto?, su situación de ficha técnica, características de almacenaje, ya en condiciones entonces de dosificación. Y ahí están pesando, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí están midiendo, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, eso es, miren, aquí dio para tomar una foto, el pez está tranquilo, ¿no es cierto? Pero posteriormente, entonces, el individuo se recupera. ¿Ya? Se recupera. Y eso sería lo ¿ya? ¿Ven? Ahí están los peces al fondo. ¿Lo ven? ¿Acá se ven aquí? ¿Se ve? Ahí están desmayados, ¿no es cierto? Y ahí, pero obviamente agitando el agua, favoreciendo la oxigenación, entonces estos individuos posteriormente van a estar dentro de la columna del agua móvil. Que ellos van a estar en las condiciones. Bien. La tabla que yo les decía, ¿no es cierto? Acá está la tabla que yo quiero que ustedes entonces desarrollen en primera instancia. Esa es la que yo quiero que traigan hecha. Número de peces, peso en gramos y talla en centímetros. Y le agregan una columna más, ¿no es cierto?, donde colocan observaciones. Entonces, ustedes tienen por pez para decir sin heridas, ya con heridas, donde dorso, ventral, a las aletas, ¿no es cierto? Entonces, alguna notificación es que sí se observa. Pero tiene que ser para 25 todo. Sí, para 25, más o menos para 25 que les va a corresponder a cada uno. ¿Ya? Pero, yo reitero, el trabajo se va a hacer con los 55 datos, ¿ya? Porque así tiene más peso la información que ustedes van a sacar. Después los unimos con el grupo. Entonces ustedes después lo tienen que, claro, el grupo 1 se lo entrega al grupo 2 y todos trabajan con todos los datos. ¿Ya? Y
el objetivo es determinar este índice que se denomina K, que es el índice de condición. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué significa? Estos son índices productivos. Cuando estoy en la actividad acuícola, necesito determinar ciertos índices que me digan si estoy realizando buenos manejos o no dentro de la actividad misma. ¿Ya? Y uno de los manejos más importantes es saber si estoy entregando el alimento en forma adecuada, ¿ya? Y en la frecuencia adecuada. Entonces, por lo tanto, este índice, el K que se denomina índice de condición, y está asociado a los dos parámetros que ustedes van a medir, que es peso y talla. Entonces, el K se va a determinar con peso dividido por la talla al cubo multiplicado por 100. Esa es la ecuación que ustedes van a tener que hacer con cada uno de los datos, ¿no es cierto?, que van a obtener ustedes, de los 55 datos. ¿Ya? Entonces, van a sacar un K por cada peso. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios para ese K? Entonces, hay criterios, o sea, la fórmula está asociada a criterios. ¿Ya? Entonces, si el K es igual a 1, el pez está en equilibrio en su peso y talla. Entonces, es un pez equilibrado. Eso sería lo ideal, que todos los peces cumplieran con eso, pero eso no es real. ¿Ya? Si K es mayor que 1, ¿ya? Significa que el pez está, ¿no es cierto?, es más gordito que su longitud, entonces está como en sobrepeso. ¿Ya? Y si es menor que 1, significa que está delgado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿ya? Eso me está diciendo ya que tenemos medidas que tomar. Eso lo vamos a hacer por cada uno de los peces, por cada uno de los peces que tengamos. ¿Ya? Entonces, si seguimos el ejemplo que yo les di acá, para el pez 1 con 33,75 gramos, ¿ya? Y una talla de 15 centímetros, entonces el K que se alcanzó, ¿ya?, fue un valor de K1. ¿Ya? Por favor, ¿pueden calcular ese valor, si es 1 o no? Que hay aquí una asociación importante. Para los datos, peso 33,75, talla 15, ¿qué valor de K me da? Aplicando la fórmula. Peso sería 33,75 dividido por 15 al cubo, y todo eso multiplicado por 100. ¿Sí? ¿1.0 nada? No, 1.0, ya, listo. Entonces, ¿cuál es lo que...? Entonces, y aquí yo les impongo una cierta condición. ¿Ya? El valor de K yo lo necesito, y ustedes lo van a graficar a posterior, entonces, con un solo decimal, y la aproximación a ese decimal, entonces va a seguir la ley del redondeo. Si es sobre 95, ¿no es cierto?, sube. ¿Ya? Si está abajo del 95, ¿no es cierto?, o del 5 como décima, entonces se baja. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Ya? O sea, por ejemplo, si aquí hubiera dado, ¿ya?, aquí sí dio 0.95, ¿qué van a colocar ustedes? Si hubiera dado el K 0.95, colocan 1. Y si hubiera dado 0.94, 0.9. 0.94, 0.9. No se aproximan a la. ¿Ya? Si me hubiera dado acá 1,0, 1,05, ¿qué habrían puesto ustedes? 1. ¿Ah? 1. ¿1? 1,1. Ah, 1,1. Claro, 1,1 porque 0,5 se aproxima al 1. 1,1. ¿Ya? Ah, sí, esa es la idea. Entonces se aproxima. Ahí está. Ahí está. Ya, está más. Sí, la idea es que, entonces, eso es lo que yo quiero, pero va a ser con un solo decimal, redondeo con un solo decimal, nada más. Ya. Entonces, para cada uno de los 25 valores de los peces, vamos a tener un valor de K. Pero, como en la industria no nos interesan los valores puntuales, sino que a mí me interesa que, a ver, el hecho de que nosotros sacamos un grupo de peces de una laguna, ¿ya? Y yo estoy haciendo el muestreo de eso, ¿ya? Yo parto con la premisa de que
que mi muestra, el resultado de mi muestra, en este caso 55 peces, es representativo de todos los peces que se encuentran en la laguna donde sacamos los peces. ¿Entienden? ¿Sí o no? A ver, en esencia, ya, cuando estábamos viendo aquí, aquí, ¿ya? Dice, seleccionamos una laguna, ¿no es cierto?, a muestrear. La laguna A, por decir. Entonces, esa laguna puede tener 1000 peces, ¿ya? Pero yo voy a sacar 55 nomás. ¿Entiendo? Bueno, esto es por lo que mostrado. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Ya? Para que los resultados que yo voy a sacar de mi muestreo sea representativo, lo lógico es que yo saque el 10% de los peces que se encuentran en mi laguna. Entonces, si yo tengo 1000 peces, ¿cuánto es el 10% de 1000? 100. Tendría que sacar 100 peces. ¿Ya? Entonces, ahora, bueno, no me van a dar 100 peces a mí para poder mostrar, ¿ya? Entonces, si yo saco 55, si me van a entregar a mí 55, ¿qué voy a suponer yo? Que hay 500 peces. ¿Ya? Eso es entonces, yo lo que les estoy diciendo es que ahora, lo que yo voy a sacar como resultado, se asume que la población de la laguna inicial es de 500 y que el resultado que yo voy a tener de ese muestreo, de los 55 peces, ¿ya? O los 550 que existen en la laguna, ¿ya? Entonces va a ser representativo de toda esa laguna. ¿Ya? Va a ser todo representativo de esa laguna. Entonces, ese es un muestreo que a la larga me está dando medidas de manejo correcto. Siempre voy a muestrear el 10%, porque eso es lo que estadísticamente me dice que me va a entregar un resultado significativo. Eso que ustedes están viendo como estadístico significa eso. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, vamos a tener esa premisa de que lo que vamos a muestrear representa a toda la laguna. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, calculamos, ¿no es cierto?, el índice, ¿ya? Pero esta tabla, que sería la tabla, entonces, uno que ustedes van a llenar, ¿ya? Y que sería el resultado 1 que van a tener en su informe, ¿ya? La tengo que clasificar en función de qué. Si el valor es igual a 1, es menor que 1 o es mayor que 1. Y para eso, entonces, ¿ya? Para poderla definir en las 3 categorías, ¿ya? Que dijimos. El valor de K puede fluctuar en 3 niveles. Igual a 1, mayor que 1, menor que 1. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿ya? Esta tabla yo la tengo que también clasificar en eso. ¿Ya? En esa categoría. Entonces, por lo tanto, la tabla número 1 me va a dar origen a la tabla número 2. ¿En función de qué? Entonces, me voy, pez 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué porcentaje es el pez 1 del total de peces que yo tenía para mi muestreo, que en este caso eran 3? Entonces yo digo, ¿ya? El 3, ya que era el total que yo tenía en mi muestreo en este momento, ¿me entiendes? Ya corresponde al 100% y el valor de cada uno equivale a tanto. Entonces, el 33% de mi muestreo, de la tabla pequeñita que yo tenía, de aquí, ¿ya? De esto, el 33% corresponde a un valor, ¿no es cierto?, en equilibrio igual a 1. Luego, el 33% equivale a un K menor que 1 y el otro 33% equivale a un K mayor que 1. Si yo sumo, todo esto corresponde al 100%. ¿Estamos? ¿Ah? ¿Quedó claro eso o no? A ver, la tabla mía corresponde a 3 datos, ¿cierto? Ese es el 100%. Ahora yo quiero saber, de estos datos, de estos K, ¿ya? ¿Cuál es la categoría que tienen estos K? ¿Ya? ¿Cuántos K tengo mayor que 1? Solamente tengo 1, ¿ya? Y si este es el 100%, ¿ya? ¿Cuánto corresponde este 1 al total? Entonces hago la regla de 3 nomás. Y eso corresponde a un 33,3%. Si yo sumo 33
Ahora, menor que 1, tengo 1 también, otro 33,3, y mayor que 1 tengo otro que es 33,33. Sumo, hace 99,99, y eso es 100. Nuestro conocido con los 25. Claro, eso justamente, pero para ustedes van a ser los 25 veces, entonces ustedes van a tener que clasificar esos 25 veces en 3 categorías. Y eso me genera entonces la tabla que viene a continuación. Así hacen la regla de 3, y eso me genera esto. Entonces, ¿qué yo digo? Valor porcentual de K en el muestreo de peces. Con K mayor que 1, un 33%. Con K menor que 1, un 33%. Con K igual a 1, un 33%. Sumo 100%. Total son 3. Ustedes van a tener 25 veces. No, van a tener 55. Van a tener en total 55 veces. ¿Ya? Entonces, y ahí van a decir, con K mayor que 1, un 40, ya un 20, y la diferencia para el 100 sería entonces el resto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entonces resolver. Entonces, y ahí viene la tabla número 2. ¿Ya? Entonces, ahora sí que es mucho más. Esa tabla no tenemos que ver. Usted no, porque la tiene que hacer después, una vez que tenga los datos. Pero yo aquí impreso, pero así. Claro, bueno, si quieres la llevas impresa, pero esta la tienes que resolver después cuando ya tengas los datos. ¿Ya? Por eso tienes que hacer la primera y luego tienes que hacer la segunda. Esta sería la segunda. ¿Ya? Pero no me voy a quedar con esto yo. Yo quiero que ustedes me lo grafiquen en tus valores. Entonces, esta tabla, ¿ya? Quiero que quede graficada en esto. ¿Ya? Entonces, yo miro este gráfico y sin haber visto las tablas anteriores, yo ya sé de que en este muestreo, ¿ya? ¿Cierto? Ya en un muestreo, ¿ya?, de peces, que en este caso son trucha arcoíris, ¿ya? Su valor de condición dio que, ¿ya? Hay no es casi 35% menor que 1, porque era el 33%. 33% era igual a 1 y 33% era mayor que 1. ¿Ya? Entonces, porcentaje de K versus las condiciones de K y gráfico de. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Si yo miro este gráfico, ¿ya? Y pensando en que lo ideal es que de mi total de peces aquí muestreados, todos deberían tener la condición K igual a 1, porque eso significa que están en equilibrio. Entonces, ¿qué yo digo? El 33% de mis peces muestreados está en equilibrio y el 66,6% está en desequilibrio. Y eso me dice, como manejador, ya algo estoy haciendo mal, porque tengo peces muy gordos y tengo peces muy delgados y son pocos los que están en equilibrio. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Entonces yo digo, tengo que irme a verificar qué tipo de alimento le estoy dando, con qué frecuencia y en qué cantidad. ¿Ya? Entonces, porque hay algo, o sea, a ver, ¿me equivoco en decir de que un efecto directo de la alimentación es el aumento del peso y talla del pez? Yo me equivoco al decir que una consecuencia directa de la alimentación de los peces es su aumento en peso y talla. No, esa sería como la primera visión más global. Ahora ustedes me podrían decir, pero profesora, pueden haber otros factores también. Claro, ¿ya? Un pez cuando está enfermo no come. Entonces, esa observación ustedes la van a tener cuando hicieron, ¿no es cierto?, la medición del peso y la talla, y ahí van a ver, ustedes pueden sacar después, ¿ya? Como conclusión y decir, ¿saben qué? De todos los peces muestreados, ya un 40% tenían problemas de salud. Entonces, a lo mejor el problema no era la dieta, sino que era el problema que presentaban una patología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de los 55 peces que había, la mayoría estaban con alguna deficiencia corporal, algún problema corporal. ¿Ya? Y eso está asociado a una patología. Eso lo tenemos que registrar entonces en la observación. Por eso que yo te decía de que en la primera tabla, claro, ustedes coloquen en la columna observación y ahí ustedes van a ver, ¿ya? Van a observar. Entonces, esa es una situación que es importante para poder después concluir y decir acá, ¿no? Porque yo les voy a pedir después yo les voy a pedir, decirles, explíquenme este gráfico. Por ejemplo, en una prueba yo les puedo enseñar este gráfico y ustedes me podrían decir, bueno, yo
digo, en un muestreo determinado, el resultado del porcentaje de K, que ustedes ya saben que es el índice de condición, ¿no es cierto?, entregó esto. ¿Qué me pueden decir? ¿Y qué medidas y qué acciones tomarían ustedes? Pero están se pueden discutir y decirme qué es lo que pasa. ¿Ya? ¿Ya? Pues aquí me están, ¿no es cierto?, están diciendo de que el 33 está en equilibrio y todo el resto está en desequilibrio. Entonces yo puedo dar argumentos. Ahora, el gráfico lo puedo tener aquí, o sea, bueno, eso depende de los datos que ustedes calculan. ¿Ya? O sea, ¿ya? Esa es la forma que le podría entregar en la prueba, por ejemplo. ¿Ya? Eso significa que tienen manejo y conocimiento de cada uno de estos índices. Cuando hagan los cálculos, por favor, pregúntenme. ¿Ya? Cuando hagan los cálculos, cuando tengan dudas, porque ahora hablar con 3 valores, ¿no es cierto?, es como muy pobre, pero cuando tengan todos los datos, ustedes allí se van a encontrar con toda esa información y ahí van a poder definir, pero el procedimiento es este. ¿Sí, díganme? La cantidad de decimales que hay. Uno, sí, acabo de decir redondeo. Sí, pero te lleva más a redondear con la cifra 5, ¿no es cierto? 0,5 es 1,1 por el tiro que subimos, ¿ya? Y si es menos de 5, bajamos. Una nomás, un decimal. ¿Ya? Esa es la ley del redondeo. Eso. Bien, entonces calculamos, ya hacemos el gráfico, lo interpretamos. ¿Ya? Y aquí viene otro aspecto importante también. Cálculo de la cantidad de alimentos por unidad de cultivo. Es que todo esto forma parte de la materia que vamos a ver para la segunda prueba, entonces toca todo resumido allí. ¿Ya? Cálculo de cantidad de alimentos para... O sea, a ver, cuando yo quiero alimentar una unidad de cultivo, yo tengo que decir, bueno, ¿cuántos peces tengo yo aquí para alimentar? O sea, tengo que saber cuál es la biomasa de peces que yo voy a alimentar. ¿No es cierto? Entonces, ahora, y yo me pregunto, a ver, quiero alimentar, ¿por cuánto tiempo yo quiero alimentar estos peces? Es el tiempo, ¿cierto? Entonces, la cantidad de alimentos que yo voy a entregar a una laguna, a un estanque, a una piscina, va a depender de la biomasa, es decir, del número de individuos que yo tengo, va a depender del tiempo ya que yo quiera alimentar, y va a depender de qué factor también. ¿No? Del factor de conversión del alimento, o sea, cuánto alimento le tengo que entregar para aumentar en peso tanto. ¿Ya? El factor de conversión del alimento. Todos los alimentos, independiente de la producción, tienen un factor de conversión. ¿Qué es lo que es el factor de conversión? ¿Cuánto come, cuánto gana? Pues justamente. ¿Cuánto alimento le entrego ya para ganar tanto peso? Entonces, ¿qué significa un factor de conversión? 1, come 1 kilo de alimento y genera 1 kilo de peso. Pero eso es lo ideal, ¿no? Los factores de conversión de los alimentos de peces fluctúan entre 1 y 1,5. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a hacer, no es cierto? Que ustedes entonces calculen para factores de conversión 1, 1,22, 1,37 y 1,57, que son datos reales de la piscicultura, ¿ya? Me van a calcular entonces la cantidad de alimento por unidad, ¿no es cierto?, de cultivo. ¿Y cuál es la unidad de cultivo? Es la laguna total, a la cual ustedes muestrearon. ¿Entienden? Esa es la única unidad, la unidad donde sacaron ustedes sus peces, para el muestreo. ¿Ya? Entonces, va a depender de la biomasa. ¿Y cómo yo calculo la biomasa? La biomasa es el número de individuos que yo tengo por su peso, ¿no es cierto?, promedio. Bien. Número de individuos, ¿qué dijimos? Si vamos a muestrear 550, ¿no es cierto?, 55 peces, ¿ya? Vamos a tener en mi laguna 550, ¿ya? Entonces, ¿ya? Número de peces, 550, ¿ya? Peso, ¿no es cierto?, promedio. ¿Ya? Peso promedio. ¿Cuál va a ser el peso promedio de los peces? Peso dividido en la cantidad. Eso es. No, porque lo que pasa es que es la moda. Es la moda. Eso estadísticamente significa la moda. No, el promedio significa, tal como su compañera dice, vamos a tomar todos los peces del muestreo, y se supone que es representativo de toda la laguna, ¿ya?
¿ya? Y lo sumamos y lo dividimos por el número total, ¿no es cierto? Y eso me da el peso promedio. Por lo tanto, el peso promedio lo tengo, el número de peso lo tengo y calculo la biomasa. Tengo, ¿ya? Teniendo la biomasa, tengo el factor de conversión que van a ser 1 para el Q1, 1,22 para el Q2, 1,37 para el Q3 y 1,57 para el Q4. Y el tiempo para todos ellos va a ser un mes, 30 días. ¿Ya? Eso también se lo voy a contar, 30 días. Entonces me van a calcular distintos Q. ¿Y cuál sería entonces la respuesta de esto? ¿Ya? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que ganamos con esto? ¿Qué vamos a sacar? La conversión, si yo te estoy dando la valor de conversión, ¿no? ¿De qué? ¿No? ¿Qué sacamos acá? El alimento que queda. La cantidad de alimentos. Voy a tener 4 Q de alimentos a dar, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser la diferencia de cada uno de los Q? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia aquí de los Q? ¿La biomasa de peces en cada uno de los Q es igual o no? ¿Por qué no? Biomasa. Peso promedio es la misma. La biomasa es la misma. Entonces, biomasa es la misma. El tiempo es el mismo, 30 días. ¿Qué es lo que cambia? Factor de conversión, porque para el caso de Q1 va a ser 1, para el Q2 22, 1,22, 1,37 y 1,57. Entonces, ¿dónde voy a gastar más cantidad de alimentos para la misma laguna? 1,57. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la elección? ¿Cuál es el criterio de elección de elegir el alimento ustedes aquí? ¿Ya? ¿Cuál alimento elegirían? ¿Ya? ¿Con qué factor de conversión? 1. Eso es ideal. No existe ninguno en estos momentos un alimento que no tiene un factor de conversión 1. ¿Cuál sería el siguiente? 1,22. Entonces, entre elegir 1,57 yo elijo 1,22. Ahora, obviamente que este 1,22 me van a cobrar mucho más por él, porque el factor de conversión, ¿no es cierto?, es más cercano a 1. ¿Ya? Entonces, bueno, depende de mi condición económica como centro para definir. ¿Ya? ¿Me quedo con 1,22 o me quedo con 1,37? Pero el 1,57 no, porque me gasto mucho más. ¿Ya? Entonces, y ahí empiezo. Ahí están los criterios. ¿Ya? Pero en esencia, demostramos, mientras más alto el factor de conversión, más cantidad de alimento entrego. Más costo me va, ¿no es cierto? Ya voy a tener. Entonces empiezo a definir. ¿Qué es lo que me conviene más? ¿Ya? ¿Qué me conviene? Bien, entonces, eso sería la situación con respecto al cálculo de cantidad de alimentos. ¿Ya? Y aquí viene todo lo que yo espero que ustedes desarrollen en este trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser? Por 2 grupos de A, o sea, al final voy a tener 2 informes. Ahora, te digo, bueno, me lo plantearon en otro grupo también, si quieres trabajar de A2, de A3, bueno, trabajan, pero trabajan con todos los datos. ¿Ya? Con todos los datos. ¿Ya? ¿Me entiendes? Porque de repente a veces les cuesta más unirse con los grupos más grandes, ¿me entiendes? Pero trabajan con todos los datos. Esa es la idea. ¿Ya? Y por favor participen todos para que aprendan, porque ese es también. Entonces, título del trabajo, integrante. Introducción. Entonces, a ver, el trabajo anterior, fijaron de que, ¿cómo se estructuraba la introducción? ¿Ya? Ahora, díganme, ¿cuál es el contexto de la problemática general de este trabajo? ¿Cuál es la problemática general? ¿Cuál es la problemática específica? ¿Cuáles son los objetivos? La ganancia de peso. ¿Ah? La ganancia de peso. De acuerdo al alimento. Eso para uno de los objetivos, que es cálculo de alimentos. Pero tenemos 2 objetivos aquí en este trabajo. Ah, ya. Sí, pues tenemos uno. Los Todavía objetivos, no. pasamos por la parte de los objetivos. Los objetivos de trabajo son 2. Cálculo del índice, ¿no es cierto?, de condición y determinación de la cantidad de alimentos. ¿Para qué? Para un muestreo. Entonces, ¿cuál es la problemática específica? El muestreo como fuente de datos para determinar índice de condición y cantidad de alimentos. ¿Ya? ¿Y cuál es la problemática general? Estamos dentro del ambiente acuícola, ¿ya? Y en el caso de un muestreo específico de una piscicultura en Río Blanco.
¿Entiendes? Esto, así se estructura entonces, problemática general, estamos dentro del contexto acuícola, problemática específica, estamos dentro del contexto de la importancia de hacer un muestreo biológico, para recopilar información que me puede inducir a los objetivos que son determinar índice de condición y determinar cantidad de alimentos. Esta es toda la introducción. ¿Ya? Desarrollo de la tabla número 1, desarrollo de la tabla número 2, desarrollo del gráfico. Esto es importante, desarrollo y comentario. Cada una de las tablas yo quiero que las comenten porque por algo se construyen. ¿Ya? Comentarios, los comentarios son muy importantes. Y finalmente, el desarrollo y comentario de los cálculos de alimentos para los distintos factores de conversión. ¿Ya? Trabajo de investigación. Este trabajo de investigación es importante. Quiero que investiguen, ¿ya? ¿Cómo se hace un alimento medicamental? O sea, pónganse en el supuesto caso de que ya ustedes están a cargo de un centro, se detecta una patología, ustedes ya definen la dosis del fármaco a utilizar, ¿ya? Y ahora tienen que mandar tienen que mandar ¿no es cierto?, al fabricante de alimentos, un alimento medicamentado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo chequean ustedes que ese alimento cumple con la dosis que ustedes especificaron? ¿Ya? Y en la cantidad que ustedes señalaron. Entonces, bueno, porque yo como veterinario digo, ¿saben qué? Voy a utilizar clorofenicol en tal dosis, eso es lo que yo quiero para mi patología. Y ahora yo le encargo a usted, a Vitec, ¿no es cierto?, que es una fábrica, o sea, una empresa que produce alimentos, yo quiero que usted me fabrique un pellet calibre tanto, con esta dosis, por todo este tiempo, ¿no es cierto?, y toda esta cantidad. Entonces, esto es lo que yo quiero aquí. Investigar el procedimiento de cálculo del alimento medicamentada en empresas de cultivo. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero. ¿Qué es importante? Bien. Profe, en ese punto tendríamos que elegir alguna enfermedad o en general. No, en general. No, en general. Es un procedimiento en general. Independiente si es agua dulce o marca. No, piensa de que en esencia estoy hablando de un alimento medicamentado. O sea, lo que yo te sitúo es que a la larga tú vas a entregar tu medicamento a través del alimento. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que yo te estoy diciendo. Aquí te estoy diciendo claramente que tú vas a entregar tu medicamento a través del alimento. Eso es lo que digo. Ahora, ¿qué medicamento? Si es un antibiótico, antiparasitario o antifúngico, no importa, es independiente de eso. ¿Ya? Es independiente, ¿ya? Si no, es un medicamento, es un fármaco. ¿Ya? Bien. Ya. En esto, ya, se nos fue todo el tiempo. Bien, pero que quedamos claros. Nos estamos viendo para la próxima semana ya hasta que terminemos. Sí, por favor. ¿A qué hora quiero? No, 9:30. ¿No? El bus va a salir a las 9:30. Así que vengan preparados, acordados, por favor, que hace mucho frío. Oye, por favor, les pido oye, que voy a hacer La feria, si no te lo reenviamos, no te lo guardamos. Oye, me vas a ir. Por eso, no hay. Chao,
No, bueno, ¿Qué pasó mira, me he complicado. Eso es lo que queremos. Eso, listo. Profe, pero me quedo. Aparte de todo esto, hay que hacer una investigación. Sí. ¿Por qué dice que no? Sí, dentro de ese trabajo Estamos en el no me Yo no he respondido nada. Del mismo. De todo lo que vas a ver. pero por eso vamos a hacer financiera y hacer socio. Yo prefiero hacer Va, está excelente la tele. la